En la madrugada del 24 de enero del año 41 después de Cristo, los pasillos subterráneos del Palatino romano se tiñeron de rojo imperial, mientras el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por la historia como Calígula, yacía desangrado en los fríos mármoles que una vez besaron sus pies desnudos. Sus asesinos observaban con una mezcla de horror y alivio el cadáver del hombre que había convertido el trono más poderoso del mundo en un altar de locura. Pero esta muerte, brutal y necesaria para algunos, no fue el final de una tiranía, fue el último acto de una tragedia que había comenzado con las primeras caricias de un pueblo que adoraba al niño soldado, y que culminó con los últimos estertores de un dios autoproclamado que había perdido toda conexión con su humanidad. ¿Cómo es posible que un emperador amado se convirtiera en el monstruo más temido de Roma? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban tras las aparentes locuras de quien hizo cónsul a su caballo, violó a sus hermanas y desafió a los dioses hasta el punto de proclamarse uno de ellos? La respuesta yace enterrada entre los pliegues púrpura de una toga ensangrentada y los ecos de las súplicas que nunca fueron escuchadas en los corredores del poder absoluto. La historia de Calígula no comienza con su ascensión al trono, ni siquiera con su nacimiento en Antium, bajo el signo de Virgo, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Su tragedia se gesta en los campos de batalla del Rin, donde un niño de apenas 2 años fue criado entre las legiones que servían bajo su padre, Germánico César, el general más querido y respetado de su generación. Entre los gritos de guerra y el estrépito del acero, los soldados romanos le confeccionaron pequeñas botas militares, caligae, que dieron origen al apodo que lo acompañaría hasta su muerte violenta, Calígula, botitas. Este diminutivo cariñoso escondía una realidad brutal. El pequeño Cayo creció rodeado de muerte, violencia y poder sin límites. Su padre Germánico era el heredero predilecto de Augusto, el primer emperador, y su madre, Agripina la Mayor, descendía directamente de la línea Julia. La sangre que corría por sus venas llevaba consigo el peso de 2 dinastías imperiales y la carga de expectativas que pocos mortales podrían soportar sin quebrarse. Pero los dioses, o el destino, tenían otros planes para la familia de Germánico. En el año 19, cuando Calígula tenía apenas 7 años, su padre murió en circunstancias misteriosas en Antioquía. Las lenguas venenosas de Roma susurraban que Tiberio, el emperador reinante y tío adoptivo de Germánico, había orquestado el asesinato por celos y miedo al poder creciente de su sobrino. Agripina, consumida por el dolor y la sed de venganza, se lanzó en una campaña desesperada para exponer lo que ella consideraba el crimen más atroz de la historia imperial. Su lucha la llevaría al exilio, la prisión y, finalmente, a una muerte lenta y amarga en la isla de Pandataria. Los hijos de Germánico quedaron huérfanos en un mundo donde la orfandad imperial significaba tanto oportunidad como muerte segura. Los hermanos mayores de Calígula, Nerón y Druso, siguieron el camino de su madre. Fueron acusados de traición, encarcelados y eliminados sistemáticamente por el régimen de Tiberio. Uno a uno, los varones de la línea germánica fueron cayendo como fichas de un juego macabro, hasta que solo quedó Calígula y sus hermanas, Julia Drusila, Julia Livilla y Agripina la Menor. En este contexto de terror familiar constante, Calígula desarrolló las habilidades que más tarde definirían su reinado: la simulación perfecta, la capacidad de leer las intenciones más ocultas en los rostros de quienes lo rodeaban, y una comprensión instintiva de que la supervivencia dependía de ser impredecible y, cuando fuera necesario, absolutamente implacable. Mientras sus familiares caían víctimas de su honestidad y su orgullo, él aprendió a sonreír cuando debía llorar, a callar cuando otros gritaban, y a observar con la paciencia de una serpiente esperando el momento exacto para atacar. Tiberio, quizás movido por la culpa o por un cálculo político más profundo, llevó al joven Calígula a vivir con él en la isla de Capri en el año 31, cuando el muchacho tenía 19 años. Capri era entonces el refugio del emperador, un lugar de retiro que las malas lenguas habían convertido en sinónimo de depravación y crueldad. Allí, en los jardines perfumados que se alzaban sobre acantilados que caían directo al Mare Nostrum, Calígula completó una educación que ninguna escuela filosófica habría podido proporcionarle. Bajo la tutela directa de Tiberio, el joven aprendió los secretos más íntimos del poder imperial.
Cómo una palabra susurrada podía desatar una guerra. Cómo una mirada podía condenar a muerte a un hombre. Cómo el miedo se convertía en la herramienta de gobierno más eficaz que había conocido la humanidad. Pero también aprendió algo más siniestro, que los emperadores, por la naturaleza misma de su posición, estaban condenados a vivir en una soledad absoluta, rodeados de aduladores y traidores potenciales, sin la posibilidad de establecer vínculos humanos genuinos. Durante estos años de formación en Capri, Calígula desarrolló una fascinación morbosa por los espectáculos de muerte y sufrimiento. Tiberio, ya anciano y amargado por décadas de traiciones reales e imaginarias, había convertido las ejecuciones en un entretenimiento cotidiano. Desde las terrazas de la Vía Imperial, el emperador y su heredero presunto observaban cómo los condenados eran arrojados desde los acantilados, sus cuerpos estrellándose contra las rocas mientras las olas del mar se teñían de rojo. Para Calígula, estos espectáculos no eran simplemente actos de justicia o crueldad. Eran lecciones prácticas sobre la naturaleza del poder absoluto y la fragilidad de la vida humana. Los historiadores posteriores, particularmente Suetonio y Dion Casio, han transmitido anécdotas perturbadoras sobre el comportamiento de Calígula durante estos años formativos. Se cuenta que desarrolló la costumbre de torturar personalmente a los prisioneros, no por sadismo gratuito, sino como una forma de estudio. Quería comprender exactamente cuánto dolor podía soportar el cuerpo humano antes de que la mente se quebrara completamente. Esta curiosidad científica por el sufrimiento se combinaba con una inteligencia natural extraordinaria y una memoria prodigiosa que le permitía recordar con precisión escalofriante cada detalle de los tormentos que había presenciado o infligido. Pero quizás el aspecto más perturbador de su educación en Capri fue la relación que desarrolló con sus hermanas, particularmente con Julia Drusila, apenas un año menor que él, en el ambiente enrarecido de la corte imperial, donde las normas morales tradicionales se habían desintegrado bajo el peso del poder absoluto. Los vínculos familiares se transformaron en algo más oscuro y complejo. Las crónicas sugieren que fue durante estos años cuando Calígula comenzó a mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, una práctica que más tarde se convertiría en una de las características más escandalosas de su reinado. Esta relación con Drusila no era simplemente carnal, era la única conexión emocional genuina que Calígula había logrado mantener en un mundo donde todos los demás vínculos habían sido contaminados por el miedo, la ambición o el interés político. Drusila se convirtió en su confidente, su cómplice y, en cierto sentido, su ancla a la humanidad. Cuando ella murió prematuramente en el año 38, apenas un año después de que Calígula asumiera el poder, algo fundamental se quebró en el alma del emperador, desatando una espiral de locura que ya no tendría freno. El 16 de marzo del año 37, Tiberio murió en Miceno ahogado, según algunos rumores, por el propio Calígula, que habría colocado una almohada sobre el rostro del anciano emperador para acelerar su muerte. La veracidad de esta acusación permanece en las sombras de la historia, pero su sola existencia revela la naturaleza de las sospechas que ya entonces rodeaban al joven heredero. Con Tiberio muerto, el Senado romano se encontró en la situación paradójica de tener que elegir entre un emperador cuya reputación estaba manchada por años de tiranía y reclusión, y un joven de 24 años cuyo único mérito aparente era ser el último superviviente masculino de la dinastía Julio-Claudia. La elección fue inevitable. El 18 de marzo, 2 días después de la muerte de Tiberio, el Senado romano proclamó emperador a Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula. Los primeros meses de su reinado parecieron justificar las esperanzas de quienes habían depositado su confianza en el joven César. Liberó a los prisioneros políticos, otorgó generosas bonificaciones a las tropas, organizó espectáculos públicos magníficos y se presentó ante el pueblo como el heredero legítimo de la gloria de su padre Germánico. Roma celebró el cambio con una euforia que no se había visto desde los primeros años de Augusto. Después de décadas de tiranía paranoica bajo Tiberio, el imperio parecía haber encontrado finalmente un líder joven, enérgico y consciente de las responsabilidades que había heredado. Calígula se presentó en público sin la guardia pretoriana que había rodeado constantemente a su predecesor, caminó entre la multitud sin temor, restauró las elecciones consulares que Tiberio había suspendido, y prometió gobernar en colaboración con el Senado,
respetando las tradiciones republicanas que décadas de imperio habían erosionado lentamente. Sin embargo, quienes conocían íntimamente al nuevo emperador sabían que estas muestras de benevolencia y respeto por las tradiciones no eran expresión de convicciones profundas, sino manifestaciones de la misma capacidad de simulación que había desarrollado durante sus años en Capri. Calígula había aprendido a la perfección el arte de ser exactamente lo que cada situación requería que fuera, pero esta habilidad escondía un vacío fundamental, la incapacidad de establecer una identidad coherente y estable. Los primeros signos inquietantes aparecieron durante el segundo año de su reinado, coincidiendo con una enfermedad misteriosa que lo mantuvo al borde de la muerte durante varios meses. Los detalles médicos de esta dolencia permanecen oscuros, pero sus efectos psicológicos fueron devastadores. Cuando Calígula se recuperó, quienes lo rodeaban notaron cambios perturbadores en su comportamiento. Episodios de insomnio que se prolongaban durante días, conversaciones con estatuas de dioses como si fueran interlocutores reales, y una crueldad creciente que se manifestaba inicialmente en pequeños gestos, pero que gradualmente se fue expandiendo hasta abarcar aspectos cada vez más amplios de su gobierno. La muerte de Drusila en junio del año 38 marcó el punto de inflexión definitivo. Calígula ordenó que su hermana fuera divinizada, un honor reservado tradicionalmente para emperadores muertos, y estableció un culto oficial en su memoria. Pero estas medidas oficiales no lograban ocultar la profundidad del dolor personal que la pérdida había causado en el emperador. Testigos de la época relataron que Calígula pasaba horas hablando con el cadáver embalsamado de Drusila antes de que fuera cremado, y que durante meses posteriores a su muerte se le vio manteniendo conversaciones con su fantasma. Con Drusila muerta, el último vínculo de Calígula con su humanidad se había roto. Lo que siguió fue una escalada sistemática de comportamientos que la mentalidad romana de la época simplemente no podía comprender ni justificar. El emperador comenzó a exigir que se le rindieran honores divinos mientras aún vivía, construyó templos dedicados a su propia adoración, y obligó a ciudadanos prominentes a postrarse ante su presencia como si fuera efectivamente un dios descendido al mundo mortal. Estas exigencias no eran simple megalomania, representaban una lógica interna coherente, aunque perturbada. Calígula había llegado a la conclusión de que el poder imperial, tal como había sido ejercido por Augusto y Tiberio, era fundamentalmente hipócrita. Los emperadores poseen poder absoluto sobre la vida y la muerte de millones de personas, pero se veían obligados a mantener la ficción de que eran simplemente magistrados excepcionales de una república que ya no existía. Esta contradicción entre la realidad del poder y su justificación oficial había generado la paranoia y la amargura que habían caracterizado los últimos años de Tiberio. Calígula decidió resolver esta contradicción mediante la eliminación de todas las ficciones. Si poseía poder divino, debía ser reconocido como un dios. Si tenía autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, debía ejercerla sin restricciones morales o legales. Si el destino de Roma dependía de su voluntad, entonces sus caprichos más extravagantes debían ser considerados manifestaciones de una sabiduría divina que los mortales comunes no podían comprender. Esta lógica lo llevó a decisiones que escandalizaron incluso a una sociedad romana acostumbrada a los excesos imperiales. La más famosa de estas decisiones fue el nombramiento de su caballo favorito, Incitatus, como cónsul de Roma. Para la mentalidad moderna, este gesto parece simplemente una locura extravagante, pero para los contemporáneos de Calígula representaba algo mucho más ominoso. La demostración de que el emperador consideraba que el consulado, la magistratura más alta de la antigua república, era tan insignificante que podía ser ejercido por un animal. Incitatus no era simplemente un caballo, era un símbolo viviente del desprecio absoluto que Calígula sentía por las instituciones republicanas y por la clase senatorial que las representaba. El animal vivía en un establo de mármol, comía en un pesebre de marfil, bebía vino en copas de oro, y tenía asignados sirvientes propios que debían atender sus necesidades como si fuera efectivamente un magistrado romano. Cuando Calígula aparecía en público montado en Incitatus, no lo hacía como un excéntrico que jugaba con su mascota. Lo hacía como un dios que demostraba que las distinciones humanas entre lo sagrado y lo profano, lo racional y lo irracional, carecían de significado ante su voluntad omnipotente.
Pero quizás la manifestación más perturbadora de su deterioro mental fue la sistematización de las relaciones incestuosas con sus hermanas sobrevivientes. Lo que había comenzado como vínculos emocionales complejos en el ambiente enrarecido de Capri se transformó en un espectáculo público diseñado para demostrar que el emperador estaba por encima de todas las leyes divinas y humanas. Calígula no se limitaba a mantener relaciones sexuales con Agripina la Menor y Julia Livilla. Las presentaba públicamente como sus concubinas imperiales, las obligaba a participar en rituales religiosos en los que él mismo oficiaba como sacerdote, y llegó al extremo de prostituirlas ante embajadores extranjeros como demostración de su poder absoluto sobre la familia imperial. Estas acciones no eran simplemente transgresiones morales, eran desafíos directos a los fundamentos religiosos y culturales de la sociedad romana. El incesto era considerado uno de los crímenes más abominables que podían cometerse, no solo porque violaba las normas sociales, sino porque se creía que atraía la ira de los dioses sobre toda la comunidad. Al practicarlo abiertamente y convertirlo en política de Estado, Calígula estaba declarando efectivamente que él mismo era superior a los dioses tradicionales y que Roma debía reorganizar toda su estructura moral y religiosa en torno a su voluntad. Los efectos de estas políticas en la sociedad romana fueron devastadores. La clase senatorial, que había mantenido una oposición silenciosa pero constante durante los peores años de Tiberio, se encontró completamente indefensa ante un emperador que no se limitaba a ignorar sus prerrogativas tradicionales, sino que las ridiculizaba sistemáticamente. Los rituales religiosos tradicionales fueron alterados para incluir la adoración obligatoria del emperador. Los tribunales de justicia se convirtieron en instrumentos de venganza personal, y la economía imperial fue saqueada para financiar espectáculos cada vez más extravagantes y costosos. El pueblo romano, inicialmente entusiasmado con el joven emperador, comenzó a experimentar una mezcla de fascinación y terror ante sus excesos. Los juegos gladiatorios organizados por Calígula superaban en magnificencia y crueldad todo lo que se había visto anteriormente. Batallas navales en las que participaban miles de combatientes, cacerías de animales exóticos en las que fieras traídas desde los confines del imperio se enfrentaban a condenados a muerte, representaciones teatrales en las que actores reales eran ejecutados en el escenario para mayor realismo dramático. Pero estos espectáculos tenían un costo que pronto se hizo evidente. Las arcas imperiales que Tiberio había llenado mediante décadas de administración austera se vaciaron en menos de 2 años. Calígula se vio obligado a recurrir a métodos cada vez más desesperados para financiar sus proyectos: confiscaciones arbitrarias de propiedades privadas, impuestos extraordinarios sobre actividades que anteriormente habían estado exentas, subastas forzadas en las que los ciudadanos adinerados se veían obligados a puchar por objetos imperiales a precios exorbitantes. Uno de los episodios más reveladores de este periodo fue la construcción del puente temporal sobre el Golfo de Nápoles. Calígula había oído una profecía según la cual era tan imposible que llegara a ser emperador como que un hombre cruzara a caballo el Golfo de Nápoles, para demostrar que había superado todos los límites impuestos por el destino. Ordenó la construcción de un puente de barcos que se extendía por más de 3 millas marinas, desde Bayas hasta Puteoli. Una vez terminada la construcción, Calígula se vistió con la coraza que había pertenecido a Alejandro Magno, un tesoro que había mandado saquear de la tumba del conquistador macedonio, y cruzó el puente montado en Incitatus, seguido por toda la guardia pretoriana. Este gesto, que costó una fortuna imperial y requirió la participación de miles de trabajadores, no tenía ningún propósito militar, económico o administrativo. Era pura demostración teatral, diseñada para proclamar ante el mundo que Calígula había trascendido las limitaciones de la humanidad ordinaria. Al cruzar un espacio que la naturaleza había designado como infranqueable, el emperador estaba declarando simbólicamente su victoria sobre las leyes divinas que gobernaban el cosmos. Sin embargo, estos triunfos simbólicos no podían ocultar la creciente oposición que se gestaba en los círculos más íntimos del poder imperial. La Guardia Pretoriana, tradicionalmente el baluarte más sólido del poder imperial, comenzó a mostrar signos de inquietud ante las excentricidades crecientes de su comandante supremo. Los oficiales superiores, hombres curtidos en décadas de campañas militares,
Se sentían humillados por la obligación de participar en ceremonias religiosas en las que debían adorar a un emperador que se comportaba como un demente. El punto de ruptura llegó cuando Calígula anunció su intención de trasladar la capital del Imperio de Roma a Alejandría, donde planeaba establecer una nueva dinastía divina basada en los modelos ptolemaicos. Esta decisión no era simplemente un capricho administrativo, representaba el abandono definitivo de todos los valores y tradiciones que habían construido la grandeza romana. Alejandría simbolizaba el helenismo decadente, la monarquía oriental despótica, y el culto al emperador Dios que la mentalidad romana tradicional consideraba fundamentalmente incompatible con la virtus que había construido el imperio. Para los conspiradores que ya comenzaban a reunirse en secreto, el anuncio del traslado de la capital fue la confirmación de que Calígula había cruzado la línea que separaba la excentricidad imperial de la traición a Roma misma. No se trataba ya de un emperador cruel o arbitrario, la historia romana estaba llena de tales figuras, sino de un traidor que estaba destruyendo sistemáticamente los fundamentos de la civilización que había jurado proteger. La conspiración que finalmente acabaría con la vida de Calígula comenzó a gestarse en el verano del año 40, liderada por Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana. Querea no era un republicano idealista ni un senador ambicioso. Era un soldado profesional que había servido fielmente bajo Augusto y Tiberio, y que veía en Calígula una amenaza existencial para la estabilidad del imperio. Su motivación no era política sino institucional. Creía sinceramente que el emperador había perdido la razón hasta el punto de convertirse en un peligro mortal para Roma. La elección de Querea como líder de la conspiración no fue casual. Como tribuno pretoriano, tenía acceso directo al emperador y conocía íntimamente sus rutinas diarias. Además, había sido objeto personal de las burlas de Calígula, quien se divertía humillándolo públicamente mediante la asignación de contraseñas obscenas que Querea debía pronunciar ante toda la guardia. Esta humillación constante había convertido la lealtad profesional del tribuno en odio personal, proporcionando la motivación emocional necesaria para llevar a cabo el magnicidio. La conspiración se extendió gradualmente para incluir a otros oficiales pretorianos, algunos senadores influyentes y miembros de la familia imperial que habían llegado a considerar que Calígula representaba una amenaza para su propia supervivencia. Entre estos últimos se encontraba Claudio, el tío del emperador, un hombre considerado por sus contemporáneos como un erudito inofensivo y ligeramente deficiente mental, pero que en realidad poseía una inteligencia política astuta y una comprensión profunda de las dinámicas del poder imperial. Los preparativos para el asesinato se prolongaron durante meses, mientras los conspiradores esperaban la oportunidad perfecta para actuar. Esta oportunidad llegó durante los Juegos Palatinos del año 41, una celebración religiosa que se realizaba anualmente en honor del emperador Augusto. Estos juegos tenían una significación especial porque combinaban elementos religiosos, políticos y teatrales, proporcionando el contexto perfecto para un acto que tendría resonancias simbólicas profundas. El 24 de enero del año 41, cuarto aniversario de la ascensión de Calígula al trono, comenzaron los juegos con una serie de representaciones teatrales en el teatro temporal construido en los jardines del Palatino. Calígula, que había desarrollado una pasión obsesiva por el teatro y se consideraba a sí mismo un actor de talento excepcional, participó personalmente en varias representaciones, interpretando roles que había elegido específicamente por su contenido simbólico. La elección de obras no era casual. Calígula había seleccionado tragedias griegas que trataban temas de hibris divina, caída de tiranos y venganza de los dioses contra mortales que habían desafiado el orden cósmico. Para la mentalidad supersticiosa de la época, estas representaciones tenían valor profético. El emperador estaba representando literalmente su propio destino, actuando los roles de personajes míticos que habían sido castigados por su arrogancia ante los dioses. Durante la puesta en escena de Ciñiras, una tragedia cuyo protagonista es castigado por sostener una relación incestuosa con su propia hija, Calígula asumió el papel principal con una intensidad tan inquietante que llegó a perturbar, incluso a quienes ya estaban habituados a sus excentricidades. Al finalizar la representación,
Calígula permaneció en el escenario durante varios minutos, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte. Cuando finalmente reaccionó, se dirigió a la audiencia con palabras que los supervivientes recordarían como su última profecía. Los dioses me han mostrado mi destino. Mañana, cuando el sol alcance su cenit, el último de los Julio Claudios conocerá la justicia de los inmortales. Estas palabras, pronunciadas con una solemnidad que contrastaba dramáticamente con su comportamiento habitual, fueron interpretadas por la audiencia como una nueva muestra de su megalomania. Sin embargo, quienes conocían los planes de la conspiración las entendieron como una confirmación sobrenatural de que el destino ya había sido selado. La noche del 23 al 24 de enero fue la última que Calígula pasó como emperador de Roma. Los historiadores han preservado relatos detallados de estas horas finales, basados en testimonios de sirvientes, guardias y cortesanos que fueron testigos de los eventos. Según estas fuentes, el emperador pasó la mayor parte de la noche en vela, caminando incesantemente por los corredores del Palatino, deteniéndose ocasionalmente ante los bustos de sus antepasados para mantener conversaciones que los testigos describieron como discusiones con los muertos. Hacia la medianoche, Calígula mandó llamar a sus hermanas supervivientes, Agripina la menor y Julia Livilla, para lo que sería su último encuentro familiar. El contenido de esta conversación nunca fue revelado completamente, pero los sirvientes que permanecieron cerca de la habitación imperial relataron que escucharon llantos, súplicas, y finalmente un silencio que se prolongó hasta el amanecer. Al alba del 24 de enero, Calígula apareció en los jardines del Palatino vestido con una toga púrpura bordada con hilo de oro, pero sin las insignias imperiales tradicionales. Su aspecto físico mostraba claramente los efectos de la noche de insomnio. Ojeras profundas, manos temblorosas, y una palidez que contrastaba de manera inquietante con el color intenso de su vestimenta. Quienes lo vieron esa mañana comentaron más tarde que parecía un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Los eventos de esa mañana siguieron el programa tradicional de los Juegos Palatinos. Sacrificios religiosos, distribución de regalos entre la multitud y representaciones teatrales que debían continuar hasta la puesta del sol. Sin embargo, los conspiradores habían elegido cuidadosamente el momento y el lugar para su acción. El corredor subterráneo que conectaba el teatro con los baños imperiales, un espacio estrecho y poco iluminado donde el emperador quedaría temporalmente separado de su guardia personal. Hacia el mediodía, cuando el sol había alcanzado efectivamente su cenit como Calígula había profetizado la noche anterior, el emperador decidió retirarse brevemente del teatro para descansar antes de la representación vespertina. Acompañado por un pequeño séquito que incluía a algunos senadores jóvenes y a un puñado de guardias pretorianos, se dirigió hacia los baños imperiales por el corredor subterráneo donde los conspiradores lo esperaban. Casio Querea y sus cómplices habían planeado cada detalle del ataque con precisión militar. El tribuno pretoriano esperaba en una alcoba lateral del corredor, mientras otros conspiradores se habían posicionado estratégicamente para bloquear las rutas de escape y neutralizar a los guardias leales. Cuando Calígula apareció en el corredor, caminando con la confianza de quien se crea protegido por la divinidad, se encontró súbitamente rodeado por hombres armados que habían jurado su muerte. El primer golpe lo asestó el propio Querea, que se adelantó desde las sombras y hundió su gladius en el costado derecho del emperador. La herida no fue inmediatamente mortal, pero fue lo suficientemente profunda como para derribar a Calígula y provocar una hemorragia abundante que manchó instantáneamente su toga púrpura. El emperador, sorprendido pero aún consciente, intentó levantarse mientras gritaba pidiendo auxilio a los guardias que creía leales. Sin embargo, los gritos de Calígula no encontraron respuesta. Los pretorianos que lo acompañaban habían sido cuidadosamente seleccionados por Querea y formaban parte de la conspiración. En lugar de defenderlo, se apartaron para permitir que otros conspiradores se acercaran al emperador caído y completaran el trabajo iniciado por su tribuno. Los siguientes minutos fueron de una violencia sistemática y terrible. Los conjurados no se limitaron a asegurar la muerte de Calígula, parecían estar descargando años de humillaciones, terror y odio acumulado. Cada conspirador asestó al menos un golpe,
como si quisieran compartir la responsabilidad del magnicidio y asegurarse de que ninguno de ellos pudiera ser señalado posteriormente como el único asesino del emperador. Según el relato de Suetonio, Calígula recibió 30 heridas de puñal, un número que no parece casual considerando su edad al momento de la muerte. Los golpes no fueron simplemente funcionales, fueron simbólicos, diseñados para deshacer sistemáticamente la imagen divina que el emperador había construido alrededor de su persona. Le cortaron los genitales para negar su capacidad de engendrar herederos divinos, le mutilaron el rostro para destruir la belleza física de la que se había vanagloriado, y le atravesaron el corazón repetidamente para asegurar que ningún poder sobrenatural pudiera devolverle la vida. Durante estos minutos de agonía, Calígula mantuvo la conciencia el tiempo suficiente para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Los testigos relataron que sus últimas palabras fueron, aún vivo, una frase que puede interpretarse tanto como una súplica desesperada como una constatación de incredulidad ante su propia mortalidad. Para un hombre que había pasado años creyéndose literalmente inmortal, el descubrimiento de su humanidad debe haber sido tan doloroso como las heridas físicas que lo estaban matando. Cuando los conspiradores se alejaron finalmente del cadáver, lo que quedaba sobre los mármoles ensangrentados del corredor era irreconocible como el hombre que había gobernado el imperio más poderoso del mundo. El cuerpo mutilado, la toga desgarrada y empapada en sangre, el rostro desfigurado por los golpes, componían un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Sin embargo, la muerte de Calígula no significó el final inmediato del caos que había desatado. Los conspiradores habían planeado cuidadosamente el asesinato, pero no habían considerado adecuadamente las consecuencias políticas inmediatas de su acción. Con el emperador muerto, el imperio se encontraba súbitamente sin un sucesor designado, una situación que podía desencadenar una guerra civil que destruyera décadas de estabilidad imperial. La primera reacción de la Guardia Pretoriana que no había participado en la conspiración fue de confusión y terror. Muchos de estos soldados debían su posición y su prosperidad directamente a Calígula, y su muerte representaba no solo una tragedia personal sino una amenaza existencial para sus propias vidas. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. Había sido el asesinato obra de senadores republicanos que querían restaurar la antigua Constitución. ¿Se trataba de una conspiración extranjera? ¿Había otros miembros de la familia imperial involucrados? En medio de esta confusión, algunos pretorianos leales decidieron vengar la muerte de su emperador mediante el asesinato de todos los que consideraron responsables. Cesonia, la esposa de Calígula, fue ejecutada sumariamente, su cráneo aplastado contra una pared del Palatino. Julia Drusila, la hija pequeña del emperador, fue literalmente despedazada por soldados que creían estar vengando a su comandante supremo. Estos asesinatos adicionales no tenían justificación política ni militar. Eran expresiones puras del terror y la confusión que habían desatado la muerte súbita del emperador. Mientras tanto, los senadores que habían sido informados secretamente de la conspiración se reunían en el foro para decidir el futuro político del imperio. Para muchos de ellos, la muerte de Calígula representaba una oportunidad única de restaurar la antigua República Romana, eliminando definitivamente el sistema imperial que había dominado Roma durante más de 60 años. Las discusiones fueron intensas y prolongadas. Algunos senadores proponían la elección inmediata de cónsules republicanos, otros sugerían la división del imperio en múltiples provincias independientes, y un tercer grupo argumentaba que la situación era demasiado delicada como para intentar cambios constitucionales drásticos. Sin embargo, estas deliberaciones senatoriales fueron interrumpidas abruptamente por un desarrollo que ninguno de los conspiradores había anticipado: el descubrimiento de Claudio escondido detrás de unas cortinas en el Palatino, aparentemente aterrorizado por la violencia que había presenciado. Los pretorianos que lo encontraron, desesperados por encontrar un nuevo líder que pudiera legitimar su posición y restaurar el orden, lo proclamaron emperador de inmediato, sin consultar al Senado ni seguir ninguno de los procedimientos constitucionales tradicionales. La proclamación de Claudio como emperador representó la frustración definitiva de las esperanzas
republicanas que algunos conspiradores habían alimentado secretamente. En lugar de provocar la caída del sistema imperial, el asesinato de Calígula había resultado en el fortalecimiento del poder pretoriano y el establecimiento de un precedente peligroso. Desde ese momento, sería evidente que el control del imperio dependía fundamentalmente del apoyo de las fuerzas armadas, no de la legitimidad constitucional o del apoyo popular. El destino del cadáver de Calígula reflejó la naturaleza traumática de su muerte y las profundas divisiones que había creado en la sociedad romana. Inicialmente, el cuerpo fue abandonado en el corredor donde había sido asesinado. Mientras los diferentes grupos políticos y militares luchaban por el control del poder, solo después de varias horas, cuando el hedor de la sangre coagulada comenzó a extenderse por el Palatino, algunos sirvientes imperiales se atrevieron a recoger los restos mutilados. La cremación del emperador asesinado fue un evento sombrío y precipitado, realizado en secreto para evitar tumultos populares o manifestaciones de los grupos que aún lo consideraban un mártir de la grandeza imperial. A diferencia de los funerales magníficos que habían caracterizado las muertes de Augusto y Tiberio, el de Calígula fue una ceremonia privada, asistida únicamente por algunos libertos leales y un puñado de soldados pretorianos que montaban guardia para prevenir disturbios. Las cenizas del emperador fueron depositadas temporalmente en una urna simple, sin las inscripciones laudatorias ni los ornamentos de oro que tradicionalmente acompañaban los restos de los Césares. Más tarde, cuando la situación política se estabilizó bajo Claudio, fueron trasladadas discretamente al mausoleo de Augusto, donde se unieron a las de otros miembros de la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, la ubicación exacta de la tumba de Calígula dentro del mausoleo nunca fue marcada públicamente, como si la familia imperial quisiera borrar completamente la memoria de su reinado. Los efectos inmediatos de la muerte de Calígula en la sociedad romana fueron complejos y contradictorios. Por un lado, existía un alivio palpable entre las clases altas y los círculos intelectuales, que habían vivido durante años en un estado de terror constante ante las arbitrariedades imperiales. Los templos dedicados al culto del emperador fueron cerrados silenciosamente, las estatuas que lo representaban como Dios fueron retiradas de los espacios públicos, y las leyes más escandalosas de su reinado fueron derogadas discretamente por Claudio. Sin embargo, entre las clases populares urbanas la reacción fue más ambivalente. Muchos ciudadanos romanos habían disfrutado genuinamente de los espectáculos magníficos y las distribuciones gratuitas que habían caracterizado los primeros años del reinado de Calígula. Para estos sectores, el emperador asesinado no era el tirano loco que describían los historiadores posteriores, sino el joven César que había devuelto a Roma la grandeza y el esplendor que había perdido durante los años sombríos de Tiberio. En las provincias del imperio, la muerte de Calígula fue recibida con sentimientos que variaban desde la indiferencia hasta el alivio. Las regiones que habían sufrido directamente las consecuencias de sus políticas fiscales, particularmente Galia y Hispania, que habían sido gravadas con impuestos extraordinarios para financiar los espectáculos imperiales, celebraron discretamente la noticia. Sin embargo, en las provincias orientales, donde las tradiciones monárquicas helenísticas hacían más comprensible la figura del emperador Dios, existía una cierta nostalgia por un líder que había intentado transformar Roma según modelos orientales más familiares. El legado a largo plazo de Calígula y de su muerte violenta fue profundo y duradero. Su reinado demostró que el sistema imperial romano, por más estable que pareciera, contenía vulnerabilidades estructurales que podían ser explotadas por un líder suficientemente carismático y despiadado. La facilidad con la que había logrado desmantelar las tradiciones republicanas y establecer un culto imperial personal reveló que las instituciones romanas eran mucho más frágiles de lo que sus defensores habían imaginado. Además, su muerte estableció un precedente peligroso para la resolución de crisis imperiales. El asesinato de Calígula demostró que los emperadores no eran realmente intocables, que su poder divino podía ser desafiado exitosamente mediante la violencia organizada. Este precedente sería invocado repetidamente en las décadas y siglos siguientes, cada vez que grupos de conspiradores consideraran que un emperador había superado los límites tolerables del despotismo. Paradójicamente, la muerte de Calígula también contribuyó
a fortalecer el sistema imperial al demostrar los peligros de la inestabilidad política. La breve crisis constitucional que siguió a su asesinato, con el Senado intentando restaurar la república mientras los pretorianos imponían a Claudio como emperador, convenció a muchos romanos de que el imperio, por imperfecto que fuera, era preferible al caos que podía resultar de su abolición. Los historiadores posteriores, particularmente Suetonio, Tácito y Dion Casio, construyeron la imagen de Calígula que ha prevalecido en la memoria occidental, la del tirano loco cuyas atrocidades justificaron su eliminación violenta. Sin embargo, esta interpretación histórica debe ser entendida en el contexto de las necesidades políticas e ideológicas de quienes la desarrollaron. Para los escritores de la época de Trajano y Adriano, era esencial presentar el asesinato de Calígula como un acto de justicia necesaria, no como un precedente peligroso que podía ser aplicado a cualquier emperador cuyas políticas resultaran impopulares. La verdad histórica sobre Calígula es probablemente más compleja y matizada que la imagen tradicional del déspota demente. Sus políticas, por extremas que fueran, respondían a una lógica interna coherente y a una comprensión aguda de las contradicciones fundamentales del sistema imperial romano. Su transformación del imperio en una monarquía divina de tipo oriental no era simplemente megalomania. Era un intento de resolver la tensión fundamental entre el poder absoluto que poseían los emperadores y las ficciones republicanas que se mantenían para justificar ese poder. Sin embargo, esta comprensión intelectual de sus motivaciones no disminuye la realidad del sufrimiento que sus políticas causaron a millones de personas. Los ciudadanos romanos que fueron ejecutados arbitrariamente, las familias destruidas por confiscaciones caprichosas, las mujeres violadas por orden imperial, y los pueblos enteros reducidos a la esclavitud para financiar los espectáculos imperiales, experimentaron un dolor real que no puede ser justificado por consideraciones históricas abstractas. La muerte de Calígula en aquel corredor ensangrentado del Palatino representa, en última instancia, el encuentro inevitable entre la hibris humana y los límites que la realidad impone incluso al poder más absoluto. Durante 4 años, un joven emperador había logrado convencerse a sí mismo y a muchos de sus súbditos de que había trascendido las limitaciones de la mortalidad ordinaria. Su experimento de deificación imperial había sido lo suficientemente exitoso como para transformar la estructura política y religiosa del imperio más poderoso de la historia. Sin embargo, al final, la realidad física de un cuerpo humano atravesado por gladios de acero demostró que ni siquiera los dioses autoproclamados pueden escapar a las leyes fundamentales que gobiernan la existencia. La sangre que se derramó sobre los mármoles del Palatino era tan roja y mortal como la de cualquier plebeo romano, y los gritos de agonía que resonaron en el corredor subterráneo no eran diferentes de los que habían acompañado las muertes de miles de víctimas de la tiranía imperial. En los siglos que siguieron a su muerte, Calígula se convirtió en un símbolo ambivalente. Para algunos, representaba los peligros del poder absoluto descontrolado. Para otros, encarnaba la grandeza trágica de quienes se atreven a desafiar los límites impuestos por los dioses y los hombres. Su legado permanece vivo en cada debate sobre los límites del poder político, en cada reflexión sobre la relación entre genialidad y locura, y en cada análisis de las tensiones entre la libertad individual y la autoridad estatal. La pregunta que su vida y muerte plantean trasciende las consideraciones históricas específicas del mundo romano. ¿Es posible ejercer poder absoluto sin corromperse absolutamente? ¿Pueden los seres humanos manejar responsabilidades que los colocan efectivamente por encima de las leyes divinas y humanas? ¿Qué diferencia existe, en última instancia, entre un emperador que se proclama Dios y un Dios que se comporta como un tirano? Estas interrogantes, que los conspiradores del año 41 intentaron resolver mediante la violencia, permanecen sin respuesta definitiva en los corredores ensangrentados de la historia. El cadáver mutilado de Calígula, abandonado en las profundidades del Palatino mientras Roma buscaba desesperadamente un nuevo orden, continúa siendo un testimonio silencioso de los límites trágicos de la ambición humana y de la naturaleza inexorable de la mortalidad, incluso para quienes se atreven a desafiar a los dioses.